Bienvenidos a un programa más de Dígalo Tal Cual. En esta semana tenemos un invitado muy especial, un funcionario, o exfuncionario pues, que ha laborado en el gobierno local, el gobierno del estado y en el gobierno federal. Un, que nos va a platicar sus historias, nos va a platicar lo que él ha vivido del Juárez de antaño y el Juárez nuevo, este contraste de la ciudad. Para esto me acompaña mi compañero periodista Rafael Navarro Barrón. Sí, un gusto estar con ustedes. Carrasco Martel le da la bienvenida en este programa, dígalo tal cual. Iniciamos, Rafael. La grata oportunidad de platicar con el señor Juan José González antes de entrar a esta entrevista. Este tema hay para muchas horas y horas y horas y días y días y días. Gracias por estar con nosotros. No, Es un gran honor tenerlo muchas aquí. gracias, muchas gracias. Un honor tener a un personaje como don Juan José González, ¿verdad? Viendo esta entrevista, no una vez, como 4 o 5 veces le he dicho, No, ¿cuándo, no, cuándo, cuándo? Y hoy se nos hace. José González hace algunos ayeres, porque yo le grabé cuando yo todavía trabajaba en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la coordinación de radio, y yo le grabé un spot. Él era candidato a diputado, que era Juan José González. Será diputado, ¿se acuerda? sí, sí. Y fue diputado. Y fue diputado. Pero hay que aclarar, la vida da muchas vueltas. Yo fui candidato 2 veces. Esa que dice Luis Carlos Luis Carrasco. Carlos Carrasco, es la del 2004. En 1992 fue candidato Jesús Macías al gobierno del estado, José Luis Canales a la presidencia municipal y fuimos varios candidatos a diputados. Yo me tocó la suerte de tener el distrito número 16. Alguna gente ni sabrá, yo creo que ya no existen todos esos números, pero era el bastión que jamás se perdía. Y se perdió. Se perdió la gubernatura del estado, se perdió la presidencia municipal. Nada más la presidencia municipal de Chihuahua se ganó con Patricio Martínez. Todos los demás perdimos. Perdimos. Discúlpeme la pregunta, pero perdieron a la Bueno, salinazo. Se habla mucho en ese sentido y son las cosas que la política da y lo hace uno aprender. Eh, no ha cambiado, ¿eh? Sigue siendo igual. Todos dábamos por hecho que Jesús Macías, cuando viene el presidente Salinas. a, a Ciudad Juárez y al parecer le dice Jesús, no le dice Jesús Macías, sino Jesús. Jesús Sí, Mendoza. yo estuve en ese evento, cuando precisamente es que mi amigo Chuy, él siempre quiere que le diga Chuy, Sí, pero sí había Esa fue la justificación. y sí había un Jesús Mendoza, que era uno de los seguidores del profesor César Tapia, yo recuerdo. así es. Entonces, aquella cuestión que rompió este, los esquemas y todavía fuimos a un cierre extraordinario, fenomenal y todo. Y yo hasta las 3 de la mañana en el conteo veía que se iba declinando la presidencia municipal, los votos por la presidencia municipal, por la gobernatura, y para la diputación, ¿no? Me mantenía más o menos bien. Como a las 3:30 de la mañana recibo una llamada y me dice Contador Macías, que en paz descanse, ¿cómo andas? Digo, pues ando arriba tanto. Qué bueno, dijo, yo creo que eres el único. Digo, ¿cómo? No, dijo, estoy viendo aquí, le dije, pero yo no creí que estos resultados fueran. No, dijo, así está todo el estado. Eres el único que va arriba. Y hay otro tocayo tuyo en Chihuahua, José, que está más o menos, dijo, pero yo creo que tú eres el único que vas a salvar. Bueno, pues yo me seguí de frente. Y de las 3 de la mañana a las 7, ¡pum! Empezaron a llegar las siberianas, así le llamamos a las casillas más votadas, con
gran porcentaje, pero contrarias, y se perdió en 1992 la diputación. Después fui candidato a regidor con Roberto Barraza y también perdimos. Pero bueno, estando uno en estas tareas, a mí me gusta mucho la cuestión administrativa, siempre tuve cargos administrativos, pero tenía la intención de participar tanto como regidor o como diputado. Insistí tanto que en 2004 fue cuando ya me tocó en suerte otra vez ser representante por el quinto distrito. Y ya para entonces era gobernador el licenciado Reyes Baeza, el profesor Mario Tarango era el líder de la fracción parlamentaria y, y yo tuve la ocasión de ser diputado en esa ocasión, 2004-2007. Las muchas cosas que le dicen al PRI, del PRI y de ustedes del siglo pasado y de principios de este siglo, son los famosos fraudes electorales, que ahora los vemos de otra manera, con movilizaciones, con compra de votos, con todo lo que no se puede ocultar. Pero ya a esas alturas, en donde el PRI ha ido perdiendo su hegemonía y en ocasiones hasta está a punto de la desaparición, se puede hacer la confesión pública, si es que sucedió, de que había fraudes electorales y que los preparaban desde estructuras así medio secretas. Mire, lo que ha cambiado son los métodos. Eh, la gente más humilde recurre a quien le va a resolver sus problemas. Desde un muertito que no tienen con qué enterrarlo, caja, los servicios funerarios, hasta un recibo de luz, cuando tienen luz, donde no tienen con qué pagarlo, o el agua. Y en ese entonces recurrían este, a- al representante que tenían en la colonia, o el representante que eran la sección, que, como teníamos dividida la ciudad. Nuestro principal competidor o adversario era el Partido Acción Nacional. Yo nunca creí que íbamos a estar juntos. Pero bueno, eso es lo que ha cambiado. Porque los métodos siguen siendo los mismos. Sigue habiendo gente que necesita que le ayuden, pero hace mucha falta quien les ayude. ¿Cómo? Entonces, lo de los fraudes, que se habla mucho de los fraudes electorales, se referían a eso, porque eso lo creó el PAN. El PAN decía que nosotros les habíamos hecho fraude y nosotros le decíamos que habíamos hecho talacha. Esa era la palabra. Sí. Y lo confieso plenamente y lo he platicado muchas veces. Francisco Barrio y yo trabajamos juntos en la administración municipal como había que ver, cuando él se lanza y todo eso. Y, y él sabía perfectamente bien cómo se hacía ¿Cómo se eso. manejaba? Y le dije, lo que pasa es que lo que nosotros hacemos no lo hacen ustedes. Entonces, y empezaron a hacerlo. Entonces empezó a suceder un fenómeno este, que para bien de mucha gente, claro, pero no es fraude. Es la competencia entre partidos de ayudar al necesitado. Y si yo le daba, por ejemplo, 1,000 pesos a esta persona para que fuera mi representante, alguien del PAN le ofrecía 2,000. Y llegaron conmigo, yo era presidente del partido y me dijeron, oiga, pues está gente de confianza, me decía, me están ofreciendo 2,000 para que yo le mejorara la oferta. Le decía, agárrenlos. Y a la hora de votar, usted decide por quién. Y en el 92 se vio cosa distinta. Esa fue una situación, No se hizo talacha. fue centralista, Ujú. fue un acto porque no estando el Instituto Nacional de Elecciones, no viendo ese tipo de órganos independientes, pues todo lo manejaba la Secretaría de Gobernación y por ende
el gobernador en turno en aquel entonces era Fernando Baeza. Eh, y bueno, en los órganos electorales, pues ahí las actas se podían maniobrar. Yo llegué a descubrir, porque yo tenía actas de mi elección sobre todo, donde claramente se veía un cero, este, y impuesto otro cero, y ya convertido, pegado los dos ceros hacia un 8. Eh, pero también descubrí que los nombres de los representantes míos o de la institución en el acta no correspondían a la persona que yo había nombrado. Tenía otro nombre y otra A. A eso es cuando se llamaban, esas eran los métodos. Ahora, las actas estas se pasan por computadora, pues entonces imagínense ustedes la facilidad con la que puede alterarse un resultado electoral. O sea, quiere decir que el fraude está dentro de los órganos electorales. Son métodos para ganar. Ahí es donde se llevan a cabo los métodos. ¿Sí? Y ahí están. El problema está en los órganos electorales. Los dos boxeadores pelean y el referee no lo noquea, pero los jueces dictan puntos. No se puede llamar fraude. Pero el que pierde sí dice que fue fraude. Y el que gana no. Y cuando lo noquean, bueno, pues Don Manuel Bernardo Aguirre, una persona muy cercana, más bien el equipo de ustedes, el equipo de don Manuel Quevedo Reyes, muy cercano a don Manuel Bernardo Aguirre, declaró en una ocasión estando en el Hotel Mirador, que era de propiedad de don Manuel, aquella famosa frase. Nunca fue propietario. ¿No fue propietario? No. Bueno, ahorita nos saca esa duda porque Sí. todo el mundo Sí, creíamos No. que era propiedad de él. No. Bueno, hace aquella declaración que fue inclusive de resonancia nacional, el famoso fraude patriótico. Así es. Y luego lo trataron de acallar diciendo que era un asunto de demencia senil. ¿Qué fue exactamente, usted que lo conoció tan de cerca, lo que don Manuel trataba de expresar? Se dan las competencias políticas y interviene la población en general. El voto se pierde. Porque usted sabe que fue a una boleta, la recibió, la cruzó y sabe por quién votó. Pero a la hora de contar esos votos, empiezan a intervenir representantes de cada uno de los partidos que están en competencia. Y aparte hay un presidente de la mesa directiva de la casilla, un secretario, escrutadores, nombrados por la institución formal. Todos revisan las boletas y todos las cuentan. Y lo digo porque los entrenamos para eso. A la hora de contar, se descuida alguien o no hay representante y el voto va para este lado.
y lo digo porque los entrenamos para eso. A la hora de contar, se descuida alguien o no hay representante y el voto va para este lado. Gentes, pues, pueden hacer votos de una parte para la otra. Eran métodos. Sí. A eso se refería don Manuel. Al método más que... Es un método, nomás que él dijo fraude patriótico porque fue parte de la cabeza que utilizó el periodista con mucho ingenio para llamarlo de esa manera. Pero yo no creo que la palabra fraude sea, por eso hablaba del box y de los juegos Sí. y de esto, de cualquier forma donde haya un árbitro que tenga que decidir algo, el que pierde siempre dice que fue fraude. Utiliza esa palabra inclusive, pero a mí particularmente no me gusta. Sin embargo, puedo aceptarla porque la dijo Manuel, pero no en el sentido en el que se le quiso decir. Este, Siempre fue eh, ese encuentro entre dos fuerzas políticas, entre PAN y PRI, durante muchos años. Y el PAN, como institución, siempre fue un excelente adversario, sabía ser una excelente oposición, pero no ha cambiado, sigue queriendo ser oposición nada más. Cuando cuando se les da con el presidente Cedillo la oportunidad, a la población, no al PRI, la población le da la oportunidad al presidente Fox. El presidente Fox no pudo poner, como lo hacía el PRI, A un sucesor. a un sucesor. Batalló y Que, quedó que el que quería menos quería. exactamente. Sí. Entonces, ese es el método al que me refiero. Empieza ahí y después resulta que yo quiero esto y resulta ser otra cosa. Y posiblemente él, el que no fue favorecido, diga, no, es que hubo fraude o alguna cosa. La exdiputada y abogada laboral Susana Prieto decía que Morena es el PRI de la actualidad, el PRI del pasado, pero en la actualidad. La entrevista, Le iba a preguntar si se me acepta se esa. me hizo extraordinaria la entrevista con Susana Prieto, que además es una excelente persona, yo la admiro mucho. Mire, no está mal la valoración porque eh, si hacemos un recuento de manera natural de cuando nace Morena, pues tiene 12 años de edad. Entonces no puede un partido con 12 años de edad tener la experiencia de uno de 90. Pero están todos los priistas. Bueno, a eso se refiere Susana Ok. y también yo. Sí. Los viejos no están allí. Sí. Pues con qué se crean, con los chamacos de 12 años no va a poder hacer usted un partido. Tiene que agarrar gente ya madura, con experiencia, con sabiduría, con conocimientos, con colmillo, con lo que usted quiera adjetivar. A eso se refiere Susana y a eso se refiere la población. Y sigue siendo, hace mucho tiempo yo vi expresiones periodísticas de primor, hace mucho tiempo, cuando nacía esto, cuando en los primeros recorridos del licenciado López Obrador, todo el país, 12 años recorriendo todo el Sí. país, 14 años para llegar, algo así, pues todavía no nacía Morena. Morena nace hace 12 años o algo así. Entonces, un partido se tiene que consolidar con base territorial, son los mismos. No estoy hablando de los de la cúpula, estoy hablando de los de la base, los que van y mueven a la gente para que vaya a votar. Esos fueron cambiando. ¿Por qué? Porque, como les dije, 1,000 pesos más, pues además no va a resolver el problema de la luz, no va a resolver el problema de que se murió un tío y le va a ayudar. Y sigue siendo la ayuda. Y el PRI fue abandonando esas cuestiones. El PAN nunca lo hizo. Pero el PRI fue abandonando poco a poco a estas gentes. ¿Por qué? Porque no tenía el recurso. Porque los recursos surgen a partir de quien gobierna. Y, el, y, el, y, y por eso decía don Manuel eso del sistema
de un método. Por eso las ganaba siempre, porque se ganaba el gobierno y se ganaban las elecciones locales. Se pierde el gobierno, se pierden las elecciones locales. Lo acabamos de ver. Es el método que tiene actualmente Morena, el método de regalar, el método de llevar despensas a las colonias, el método de resolverle los problemas, sobre todo en Y no es compra de votos, no está comprando el voto porque mire, todos hemos ido a las urnas y nos dan una boleta, esto y esto otro, y podemos cruzar por este o por este o por este. Nadie se va a dar cuenta porque no está el nombre ni está de qué lo hizo, cómo lo hizo. ¿Cuáles eran los conflictos? Bueno, déjame, le cambio la pregunta. Los antagonismos al interior del PRI con estos grupos que eran muy participativos, se hablaba de la mafia, la antimafia, el grupo Quevedo, y luego surgieron otros grupos más pequeños, inclusive en la actualidad el grupo Baeza, están los dos Baeza y un pequeño grupo. Creo que Patricio Martínez no hizo grupo político, pero ¿qué tan antagónicos eran ya en lo que era la operación específica del partido? Sino como personas, como líderes. Le voy a platicar la historia de cuando don Manuel Bernardo Aguirre quería ser gobernador, pero también Óscar Flores quería ser gobernador. Aparentemente eran dos grupos, pero tenía unas simpatías de liderazgo muy fuerte de don Manuel y otro grupo de personas afines muy fuertes con Óscar Flores. Óscar Flores va y habla con el presidente y también sabía don Manuel y por alguna razón solamente el presidente de aquel entonces pudo haber decidido, le dijo a don Manuel que no hombre, pues va a Óscar Flores para allá. Fue a Óscar Flores y entonces se crea lo vamos a ver y lo estamos viendo ya. Cada presidente trae sus equipos, trae su gente que viene, porque ningún presidente ni ningún gobernador son improvisados. Vienen trabajando sus métodos de Pero se trabajo. refiere al pasado. Actualmente también. La doctora Sheinbaum, estoy seguro que Harfuch es amigo de ella desde hace más años que cualquier otro que pudo haber. Por eso lo puso ahí. Por eso quería que fuera gobernador de la Ciudad de México y el presidente le dijo que no. Así le dijeron a don Manuel hace muchos años. Por eso le digo que no ha cambiado nada. Sigue siendo exactamente lo mismo. ¿En qué está Harfuch ahorita? Está nombrado como secretario de Seguridad. Sí. ¿Por qué? Porque la presidenta quiere, y ese equipo de ella, no es grupo, es el equipo con el que se siente ella con confianza para nombrarlo para esa actividad. Y sabe que es el que puede ser posible. Y se ha nombrado a cada uno, excepto al del secretario de Marina y al secretario de la Defensa. No creo que lleve amistad con alguno de ellos. ¿cuál posición más que todo? ¿No? Es una posición que adentro de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Fuerza fueron acuerdos entre los generales, ahí sí puede ser que haya grupos o puede ser que haya equipos, sí. Pero se van formando, el quevedismo no existe. El quevedismo fue cuando el general Quevedo, allá cuando fue gobernador, hace mucho tiempo. Pero Manuel Quevedo no tiene un equipo. Manuel lo nombro ahora, como también le digo que don Manuel no fue dueño del mirador porque era Nicolás Costurakis. Sí, inicialmente era el dueño, ¿no? Don Nico fue y ahorita están los hijos, sí, Jorge y Nico, son los que manejan ahí vivía y ahí se quedaba don Manuel, porque también así como, por eso le digo, las cosas dan muchas vueltas, pero haciendo analogías, se da uno cuenta que no ha pasado nada diferente. La casa de gobierno del gobernador de Chihuahua estaba enfrente de la estatua de Pancho Villa. Sí. La residencia. Ahora el CIDECH. Una residencia preciosa.
don Manuel, con su modestia, con su sencillez, dijo, no, yo no voy a ir a vivir allá. Sí. Yo sigo viviendo en el Hotel Mirador. Que era Doña Paulita, la esposa, nunca iba al Hotel Mirador, él tenía su casa. Pero él dormía y esto y lo otro. fue una primera dama muy distinta a todas las que había habido hasta ese momento, ¿no? Y las que hubo después. Yo creo que sí. Pero a lo que me quiero referir es que esa residencia la convirtió don Manuel en que En lo Cidech, en dentro de... en Los Pinos ahora es claro, un sí, museo. sí, No creo que el presidente López Obrador le haya copiado a don Manuel sí. para dejar la residencia en Los Pinos e irse a Palacio Nacional. Sí. Don Manuel no, al revés, no se fue a algo mejor, no, se vino al hotel donde él vivía. Y la residencia esa suntuosa, que para él era suntuosa, la hizo un museo. Estoy hablando de Una biblioteca más que 1974, una biblioteca, biblioteca, sí. pero es enorme. Y teatro también. Y luego regresa después la Casa de Gobierno con Patricio Martínez, con otra mentalidad, En otra parte, pero Sí. ya no ahí. en la casa de Eloy Ballina. Exacto. Sí. Y luego Duarte le saca mucho provecho, ¿sí? Métodos. Y luego llega Corral y acaba con ella, la utiliza para asuntos de tipo Pero judicial, pero también puso casa en Juárez, así de que. ¿sí? Y muchas casas por todo. No, por eso. Una ya muy polémica. Que se le quitó a una señora de. O sea, Sí, a una señora de cada Rosario. quien, mire, yo recuerdo haber leído un libro de Daniel Cosío Villegas y se llama el libro El estilo personal de gobernar. Lo mismo. Cada ser humano tiene su manera de comer, tiene sus gustos por la comida, para esto, para lo otro, sus hábitos, y eso no se los va a cambiar nadie. Sí. Y tiene sus amistades, y tampoco se las van a quitar, se las van a cambiar. Una vez una persona me dijo, yo ya no quiero ser tu amigo. No le haces, le dije, pero tú sí seguirás siendo mi amigo, Sí. porque yo soy el que los escoge, no tú. Nada menos el hotel de donde estamos transmitiendo, el Hotel Gama. El Hotel Gama, agradecemos aquí a Víctor Espinosa, ¿va? Que nos prestó Saludos, gerente Víctor, de este hotel que nos Y que hizo la fue amabilidad. en algún tiempo Así es. el centro de operaciones políticas, no del PRI, sino del gobierno y por consiguiente Muchos, del PRI de varios. que estaban unidos ambos, De varios. gobierno y PRI. Así es. Aquí se arreglaron muchos asuntos, muchas candidaturas. Yo estaba en una habitación ahí en varias ocasiones con ustedes, muy querido queretano, no tengo que decir el nombre, donde se... Pero no es para allá, es para allá. Sí. Claro, sí. Ahí estaba, bueno, el queretano, voy a ser indiscreto. Ustedes, muy querido queretano, no tengo que decir el nombre, donde se... Pero no es para allá, es para allá. Sí. Claro, sí. Ahí estaba, bueno, el queretano, voy a ser indiscreto. La isla, Oh, qué caray. que tenía una habitación en donde citaba a los Por periodistas. eso, yo dije para allá para ver si era El cierto. Hotel Gama aquí estuvo mucho tiempo. Sí. Chela Ortiz también era su centro de operaciones es, en este así es, lugar. así es. Oye, Michelle Ortiz. está remodelado el hotel y Víctor Espinosa es el que Sí. Que agradecemos infinitamente. Sí. Bueno, es un momento doloroso en la política, no en su vida, porque
sé que en su vida hubo un momento muy doloroso reciente, pero en la política, un momento que usted diga, ese me marcó. Cuando pierde Jesús Macías, y no yo, cuando pierde Jesús Macías la gobernatura, y empezamos a escarbar los movimientos, y intervino el ejército, intervino la gente que estaba manejando las actas, intervino muchísima gente. Fue una elección de Estado. Eso se me vino a la mente. No, no fraude patriótico, elección de Estado. Las Donde, manos de Salinas de Gortari metidas en Chihuahua. pero hasta el fondo. Y Sí. entonces se pierde la Se gobernatura. sintieron traicionados. Cuando yo hablé con Jesús, que en paz descanse, alguien le dio una explicación razonable que lo hizo decirme, ya tendremos otra oportunidad, Juan José. Y nunca Él ya no llegó. la tuvo. No, él fue candidato a diputado federal y ya no fue. Sí, ya no fue. Yo sí tuve oportunidad de ser candidato a diputado de nuevo y yo. Exacto, el mecánico. Sí, un mecánico. Sí, así es. Porque ya estaba sentenciado Así es. para que no fuera. Sí. Entonces, hay métodos. El señor Quevedo. Pero, a ver, ¿cómo fue esa noche? O sea, Muy porque yo sé larga. que hay dolor, que hay Muy sentimiento. muy larga. Me podía mucho porque, mire, A ver, espérame, ¿le pudo la foto donde está Chuy Macías reconociendo el triunfo frente a Francisco Bar? no, fue una llamada, fueron varias llamadas antes. No, eso fue ya un Cuando se protocolo, publicó. un protocolo. No, a mí lo que me pudo fue cuando él me dijo, ya vendrán cosas, cuando yo hablé con él. Y él creía que yo iba a ganar todavía. Hasta yo le hablé un poquito más tarde, ese día no dormimos, este, y le dije, oye, pues fíjate que se me voltearon las siberianas. ¿Cómo? Pues ibas arriba como 6,000 votos, pues, se cayeron, le dije. De repente empezaron a llegar y ya las revisaste, no, le dije, voy a hacer. Y en esa revisión fue cuando encontré nombres cambiados, los 8 esos que le digo, y cosas que se hicieron en esas casillas y que voltearon los números en contra. Gobernación instrumentando todo, ¿no? Eh, el ejército, soldados civiles, muchas actividades bien controladas, gente con mucha experiencia ya, que los mandaban, ahora vete para acá, ahora vete para allá, pero que hacían lo mismo exactamente. Y el control, pues, político, para no perderlo. El método, otra vez. Que Chuy aceptó, pero como que se enfermó, como que fue, varios días estuvo sin dar la Sí, cómo cara no, pública. sí, cómo no. Sí. Sí, Ustedes entonces, hablaban con él en ese momento. yo hablar con él hasta que una vez, ya como 10 días después de haber hecho la revisión y yo consideraba que tenía suficientes elementos para impugnar y poder haber ganado en un tribunal, si me hubiera ido yo, y recibí la respuesta, me dijo, de mi parte tienes todo mi beneplácito, pero tú sabes lo que haces. Y desistí. De una duda, ¿la intolerancia hoy de los morenistas es la misma intolerancia de los panistas del pasado? Existe en el ser humano y la política también. El ser humano empieza a hacer política en cuanto nace. Quiere obtener las cosas, no sabe ni hablar, Pero llora, pero llora, grita, berrinchea. berrinchea, chilla, y todos los adjetivos que usted quiera ponerle, y obtiene lo que quiere. Para que la gente sepamos qué es lo que quiere un niño que no sabe hablar y está haciendo gestos, empezamos a entenderlo. No sé cómo las mamás parece ser que tienen un sentido especial, porque si ya le toca esto, o hay que cambiar el pañal, o lo que sea. Entonces ahí empieza a hacer política y se va formando de tal manera que cuando crece adquiere ciertos conocimientos, cualquiera que estos sean, en las aulas o no, va encontrando métodos para sobrevivir y conseguir lo que él persigue.
Hay uno que no me toca más todavía, que está tristemente creciendo en este país, que es el método de utilizar a esos jovencitos para o vender o consumir, y no se diga para matar a alguien a cambio de. Pero el ser humano es berrinchudo de manera natural, tiene sus reacciones de manera natural y también sabe hacer política, sabe palmear, sabe esto, sabe adular, sabe cómo, cómo se consigue a una mujer, cómo conquista una mujer un hombre. Primero, tal vez por una atracción nada más física, pero no hay amor, hay, hay atracción. Y él busca los métodos necesarios para conquistarla y posiblemente eso es para dominarla. Cosa mala, porque debe ser entre dos. Pero finalmente eso está dentro del ser humano, inherente en el ser humano, y no se diga cuando tiene poder. Yo no puedo concebir que gente con tanto dinero, con tantos vehículos, con tantas mujeres, con tantos hoteles, con esto, con otro, como Donald Trump, quiera volver a ser presidente. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el poder. Porque todo lo demás lo tiene, pero eso no. Y el poder cambia mucho al ser humano. Lo que le preguntaste una vez a Teto, Teto, usted tiene todo, o sea, ¿para qué quiere el poder? Él anhelaba y estaba obsesionado en querer ser gobernador. Y Teto, pero el Rejú tiene todo el dinero del mundo, tuvo el poder, 2 veces alcalde, fue senador, Ligado con el poder ligado con el poder político. Y él estaba aferrado. Él me dijo una vez, estando yo con él en el Hotel Regis, se ausentó el licenciado Tapia Camacho y por alguna razón me invitaron a mí para estar allá con él. Ya él estaba, ya estaba fuera del gobierno del estado, ya había venido López Portillo a decirle otra frase célebre, ¿verdad?, de él, el sabio de la política, algo así. el viejo sabio de la política. Así es. El viejo zorro de la política. Así es. Sí. Entonces estuve con él y me acercaba a rato a ver qué se le ofrecía y me dijo, mire, mi amigo, nunca me dijo Juan José, jamás, nunca sabía yo el nombre, mi nombre. O si lo sabía, no lo usé, no acostumbraba a hacer eso. Mire, mi amigo, el ciudadano tiene una forma de ser. Pasa a ser candidato y cambia. Y pasa a ser gobernador y cambia más. Deja de ser gobernador y ya no vuelve a ser ciudadano. No, se resiste a ser exgobernador. ¿Quién sabe en qué se convierte?, dijo. Véanos aquí, dijo. Me tienen aquí porque dicen que soy gobernador. Lo tenía el presidente Salinas con un cargo de no sé, cosa regional ahí en el hotel. Y desde ahí atendía situaciones. Pero el hombre cambia mucho con el poder público, con el poder político. Y yo creo que también en las iglesias, los que llegan a ser obispos y llegan de sacerdotes, pasan acá y llegan a ser. Este, Hay un caso reciente en donde hay 2 papas, porque se resiste el papa. En esto lo quiero mezclar, en el permiso de ustedes, porque ahí está la política otra vez, y particularmente en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica durante más de 100 años fue, para los papas nombrados, puros italianos. No había nadie que pudiera tener tanta fe, tanto principio y tantas cosas que necesita para ser papa que los italianos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ustedes lo saben. Más de 100 años para que llegara un Karol Wojtyla, exactamente papa polaco. polaco. Y con mucha dificultad, y fue un extraordinario papa, igual que hubiera sido cualquier otro de otro mundo. Y ahora fueron cambiados más o menos poco a poco, fue apoyando. Compárenlo con el PRI. Se los dejo de preguntar. Bueno,
Con su sabiduría, a lo mejor mata mi pregunta, pero el mejor gobernador que ha tenido Chihuahua de acuerdo a su experiencia. No es lo que dice la gente, su experiencia. Él todos han sido buenos porque le han hecho la lucha de acuerdo con sus También capacidades. Duarte. Y Corral. No me asusta. Sí, sí, sí. Cada quien ha hecho mucho de lo que. Pero está el ser humano. ¿Recuerdas? Y el ser humano tiene reacciones distintas. Ninguno nos pareció. Somos totalmente distintos. Por eso no ha habido ni muy buenos o uno mejor que otro, sino distintos cada uno en su manera. Y cada quien creo que ha hecho con ese pedazo de poder que le toca, sabiendo que se le va a acabar. Y en esto quiero hacer un paréntesis para reconocer al presidente Peña Nieto. No lo admiro, lo reconozco que ha sido el presidente que más ha reformado la Constitución y más reformas estructurales hizo que muchos otros presidentes. No digo que es el mejor presidente Sí, 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 tampoco, sí, me queda claro. pero él cambió en materia energética, en materia cultural, en materia política, en materia. Y cambió algo que los mexicanos dejamos pasar desapercibidos y, y nos pasó como si nada. Y aglutinó a todos los partidos para hacer esa reforma sin tanto paviento, con mucho manejo político, porque lo hacer que todo el mundo votara, hicieron los cambios estructurales y durante más de 100 años o 200, no sé cuántos, se implementó el sufragio efectivo no reelección. Y yo que fui funcionario de en algunas partes, bien lo dijo usted, en el ámbito municipal, en el estatal y en el federal, pues teníamos la obligación de poner después de decir atentamente sufragio efectivo no reelección. Y resulta que se modifica y le da la entrada a los candidatos independientes y le dan y desaparece el sufragio efectivo no reelección porque impone la reelección de candidatos hasta la fecha. No se pueden reelegir los gobernadores, no se puede reelegir el presidente de la República, porque ya hubiera sido demasiado obvio, pero casi, casi lo logró. Porque él, ¿dónde está? ¿Cuántas veces se le ha mencionado? ¿Conoció usted secretos de Estado que definitivamente no los va a platicar jamás ni con la persona más cercana en su vida, en este caso su esposa? Secretos de Estado que definitivamente no los va a platicar jamás ni con la persona más cercana en su vida, en este caso su esposa. ¿Y cómo se guardan, eh? Así como hacemos todos los seres humanos. Todos tenemos un secretito guardado, o varios. Unos más, otros menos, pero todos tenemos un secretito. O de fidelidad, o de cualquier cosa, Sí. pero guardamos secretos. Somos un estuche de guardar secretos, las mujeres y los hombres, los seres humanos, como tales, desde chiquitos guardamos secretos.
Conste que yo estaba hablando del tema político, no, Sí. no del tema de Pero yo el de político, faldas o yo de bigotes. el asunto político, yo le dije que el niño empieza a Sí. practicar la política sin Pero sí hay dedicarse secretos necesariamente a un... de Estado. Sí hay secretos, vamos a quitarle de Estado, secretos de la política que no son confesables, que no son, no se pueden. Pues mire, yo voy a buscar una manera de gobernar que mucha gente a lo mejor no sabe, pero que eh, Anabel Hernández y otros, Sí, sí. gente síndico, esto, todo han escrito acerca de cómo se gobierna en ciertas cosas. Don Manuel mandó llamar a un mayor que era de su confianza. Una noche estaba yo ahí, yo no con él, sino el señor Quevedo. Nos esperábamos hasta que él saliera y le dijo, oiga, ah, oí que allá en Parral andan unas gentes sacándose la lotería, trae mucho dinero. Y algo está pasando por allá, vaya y ve. Y yo leo al tercer día. Se pelearon, no sé qué tanto, se agarraron a balazos y murieron 4. Entre ellos el billetero. Sí. Regresa al siguiente día, me toca también. ¿Qué pasó con ese asunto que le encargué? No, ya no le dijo Parral ni le dijo nada. Ya está arreglado, señor. Ah, muy bien, ándale pues. Y se acabaron los problemas en Parral y en Sí, el Estado. sí. En el caso de Ornelas, le pasa lo de Búfalo. No supo manejarlo y lo quitan y ponen a Saúl González don Herrera. Saúl González Serrano. Son los asuntos, son los secretos de Estado, Sí, que después salen a la luz. sí. Y luego ya ahora ya lee usted en cualquier libro, ¿no? Pues que era el Quique Camarena, que no sé qué tanto, que esto y todo. Pero mientras no salgan a la luz, siguen siendo secretos de Estado. Pero hay niveles también, me imagino. Ah, pues sí, por Sí, supuesto. sí. Muy bien. Pues muy interesante lo que estaba platicando. Yo Henrik, tengo José. otras preguntas. La siguiente. ¿Por qué no fue gobernador don Manuel Quevedo Reyes? Es una pregunta abierta por la cuestión de los que voy a citar. Teto Murguía, posterior a don Manuel, y Artemio Iglesias Miramontes. Por la misma razón. Las decisiones eran del presidente de la República. Yo particularmente tengo una anécdota y no quiero faltarle el respeto, que en paz descanse a Teto. Él, antes que nadie, invitó al señor Quevedo para platicarle sus inquietudes cuando quería cuando quería entrar a la política y fue senador. Y él era un alto directivo de Coparmex y lo citó a desayunar al señor Quevedo en el Campeche. Y el señor Quevedo, no sé por qué, pero me invitó y yo estuve ahí presente. Y le dijo, pues mira, pasa esto, más quiero que me orientes más o menos cómo le hago esto. Y el señor Quevedo le dijo, ¿ya hablaste con el gobernador? ¿Ya hablaste con el presidente del partido? No, es que hablé con el presidente de la República. Pues sí, pero si tú quieres, ¿verdad? Pero hay que seguir esto. O ya les dijo él algo. No, pues tú diles. Entonces son pasos que había que dar, que yo creo que todavía se tienen que seguir dando para no tropezar. ¿Por qué no llega, por qué no llega don Manuel a gobernador y le gana a Oscar Flores? Porque el presidente tenía preferencia por Oscar Flores. Y fue Oscar Flores. ¿Por qué no llega eh, el Víctor Anchondo siendo el preferido y De Patricia entra Martínez. Reyes Baeza? ¿Por qué no llega Manuel Quevedo a diputado?
antes de gobernador, porque Fernando Baeza, el mismo que manejó la cuestión de Chuy Macías, pues le dijeron que no era. Y Chuy Macías no fue diputado federal, ni Manuel Quevedo fue diputado federal, y por lo tanto no lo dejaron crecer más allá. Es que no se diga, si hubiera sido diputado federal, posiblemente sí hubiera aspirado a ser gobernador, pero perdió por 70 votos. Después en el recuento, en la Secretaría de Gobernación, le dijeron que habían sido 7 votos nada más. Y cuando le dije, oye Manuel, pues ¿cómo perdiste por 7 votos? Dijo, perder por 7 votos y por 70,000 es lo mismo. Dijo, se pierde. Así me dijo. Por 7 votos. Y todo el escrutinio que se hizo duraron meses peleando la diputación esa. Y así le pasó a Chuy con el mecánico. Son decisiones patrióticas o de Estado que no las puede cambiar nadie. Con don Manuel, vaya, telefónica, porque sabemos que no vive en Juárez. Sí, como no. Sí, claro. Siguen siendo esos Sí, grandes no, amigos somos que han sido amigos, siempre. somos amigos Me platicaba el señor González de un dato que yo no lo tenía registrado, que el general Alonso Quevedo, padre de don Manuel Quevedo Reyes, era compadre de don Manuel Bernardo Aguirre, porque el señor Manuel Quevedo Reyes era el ahijado de bautismo, me imagino, así es. de don Manuel Bernardo Aguirre. Ah, caray, ese dato no lo... No lo tenemos No. registrado. A un personaje como el que tenía muchas ganas de tenerlo aquí Gracias. y platicar con usted, y le agradecemos infinitamente que nos haya dado este tiempo. No, bueno, Yo creía que me iba a decir que no a la No, entrevista, pero qué bueno que me dijo que sí. Perdón, antes de que le tocó el nuevo PRI, le tocó el PRI con las generaciones nuevas, que fue todavía Víctor Valencia, Gerardo Hernández, le tocaron esos tiempos todavía, ¿verdad? Que aprendió mucho Víctor Valencia de la generación pasada, se convirtió en un operador político, fue el que hizo ganar, dicen, a Armando Cavada cuando había perdido. fue conjunto con Armando, le gana a González Moque por 700 votos. Y esas maniobras que hizo el señor Quevedo para ganarlas en México, y que finalmente le dijeron que habían sido 7 votos nada más de diferencia, se logró con algunas gentes allá en México que esos 700 votos se convirtieran a favor. Y, Sí. y la voluntad de esa suprema, ¿verdad? Por eso la gente quiere apoderarse de la Suprema Corte de Justicia y de todos los órganos electorales para poder tener control sobre ellos, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder con los jueces en la Es elección? es el poder absoluto, ¿verdad? Entonces, yo creo que en México no debe haber poder absoluto, pero sí debe haber poder para controlar. Y debe haber leyes más estrictas, pero quien las ejecute, que no diga que abrazo ni cosas de ese tipo, ¿no? Sino, las leyes son para eso. Las órdenes dadas como don Manuel le diga, vaya, arregle ese asunto, pero hay que arreglarlo. De Óscar Flores, yo escuché que le dijeron, oiga, por allá anda en Juárez un violador. ¿Cómo violador de qué? Violador de niñas. No, eso yo no les quiero ni oír. Eso fue lo que dijo Óscar Flores. Y el violador, después de estar en la cárcel, al tercer día se ahorcó con su propio cinto. Así es. Sí. Así pasa. Sí. Sí. Se fueron tantos en éxodo del PRI hacia Morena, ¿no le pasó por la mente algún día brincar o se mantuvo? El día 6 de septiembre es cumpleaños de Fernando Martínez. Lo cito porque es un gran amigo. Ahora en el gobierno de Cruz Pérez Cuellar? Y de Roberto Barraza y de varios. Y ha habido otros anteriormente. Jaime, sí, él empezó. Enrique Licón. Compañero de escuela de Cruz Pérez Cuellar, y Cruz Pérez Cuellar, compadre y amigo de Oscar, de Javier Corral, y amigo de la gobernadora, compañeros de partido, en fin. Esa mezcla de partidos es una simulación que quiero dejar
sentada aquí con ustedes. La gente, le digo que los niños aprendemos política desde que estamos chiquitos. Y cuando nos hacemos viejos y vamos perdiendo facultades y vamos perdiendo condiciones. A veces nos cuesta trabajo caminar, a veces también nos cuesta trabajo pensar, mucho menos actuar. Eso le pasó al PRI. Se avejentó. Sí. Y han sucedido, muy buen comentario, ve uno las generaciones entrar, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Y el presidente Peña Nieto y todo lo que agarró a un director de la Comisión Federal de Electricidad para que fuera presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Entonces ya había intenciones desde hace algunos ayeres, por decir, desde Echeverría, donde mandaba don Fidel Velázquez y mandaban los grandes líderes de los sindicatos, porque agrupaban y conseguían los votos. Pero el gobernante se sentía con menos poder. Sentía que tenía que pedirles el favor a ellos para poder contar con eso. Y siempre hubo la intención de ir desapareciendo a esos líderes poco a poco. Y cuando llega Salinas, el licenciado Salinas de Gortari, ya no se destapan, ya no destapa a don Fidel a los candidatos o al candidato. Cambian el método, pero había intenciones ya siempre de ir desapareciendo a los partidos para que ellos tuvieran mucho más poder todavía. Y ha habido tendencia al grado tal que actualmente se juntan los partidos, pero no tienen gente. Y Morena no tiene gente, tiene votantes, porque tiene servicios que darles, que otorgarles, y a cambio de ello no les compra el voto, pero les compra voluntades a través del discurso diario, a través de esto, lo otro. Pero siempre ha querido hacer esto. Y los partidos hay tendencia a que pase lo que en Estados Unidos. Ya hubo un remedio por ahí cuando entró Fox, que hubiera bipartidismo. Pero no, los mexicanos no estamos listos para eso. Entonces, somos pluripartidistas, pero no puntos. En Francia creo que hay 400. Yo creo que para allá vamos. ¿Dónde? ¿No ha pasado por su mente o no pasó nunca por su mente ahora con este éxodo? Es que Me queda claro. se busca el poder, se busca una posición, se busca... Le estoy diciendo que Trump, a lo mejor él era demócrata, pero lo recogió el Partido Republicano y ahí está. Eso se había acordado. Mire, no, Corral fue presidente y Cruz Pérez Cuellar fueron presidentes del Comité Directivo Estatal del PAN. Más panistas que eso no puede ser. ¿Cómo dejaron de ser? No han dejado de ser. Nos cambiaron, parecer. ¿Qué pasa con Daniel Murguía, hermano de Teto? ¿Qué pasa con Armando Cavada, independiente? ¿Qué pasa? Pues analícelos, por favor. Y ahora dígame, un verdadero morenista. Pues a lo mejor lo era, de la Rosa, a lo mejor, pero ya lo era, se acaba de casar. Yo no creo que tenga 11 años apenas de ser militante. O Andrea Chávez. O Andrea Chávez, pues, una jovencita que, no, me explico. Falta la mística, falta... Son de los fundadores, ¿no? Exacto, el profe Chaparro. Sí, Carvajal, Andrés Carvajal. Sí. Yo eso que sí creo que sean de los fundadores, pero no son morenistas. No son morenistas, son seres humanos con ambiciones, con deseos de mejorar, de llevarle mejor sustento a sus familias, de que sus nietos se acuerden de ellos. Sí. Y todo lo que viene. Muchas gracias.
Muchas gracias. por estar con nosotros. Yo sigo pensando en la institución, Sí. más que las siglas. Le dije, el riesgo de hablar con ustedes es que no íbamos a querer parar, Ah, pero ya, Muchas gracias. ya excedimos el tiempo que nos asigna. Muchas gracias al Hotel Gama, muchas gracias a Víctor Espinosa y nos vemos en otra edición más de Dígalo Tal Cual.